Primero, muy buenas tardes. Mi nombre es Ronald Andrés Tillero, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Y primero, ante todo, quiero darle un saludo a nuestro señor tutor y a nuestros compañeros. El día pues de hoy quiero hacerles como la presentación de los temas que yo investigué acerca de la norma ISC 9926 y las métricas de la calidad del software. Primero, quiero hablar sobre la norma ISO. Esta norma nos permite especificar y evaluar la calidad del software dentro de diferentes criterios asociados con adquisición, requerimientos, desarrollo, uso, evaluación, soporte, mantenimiento, aseguramiento de la calidad y auditoría del software. Esta se divide o está descrita en dos modelos, que es la calidad interna y externa y la calidad de uso. Debemos tener en cuenta que esta norma se basa principalmente en buscar la calidad del producto y lograr satisfacer los requerimientos del cliente. Entonces es muy importante que dentro de nuestros proyectos se utilice esta norma. En cuanto a la calidad interna y externa, esta se divide en 6 características que están subdivididas. Estas se dividen o están manifiestas externamente cuando el software es usado como parte de un sistema informativo y con el resultado de atributos internos de software. Entonces allí está la funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, capacidad de mantenimiento y portabilidad. Durante pues esta presentación vamos a hablar acerca de cada uno de ellos. Entonces es importante que si nuestro sistema o nuestro software en sí es un sistema informativo, debería tener estas 6 características para que su calidad y su acogimiento hacia el cliente sea el adecuado. Entonces vamos a empezar con la funcionalidad. Esta es la capacidad del software de cumplir y proveer las funciones para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas cuando es utilizado en condiciones específicas. Eh, pues acá es más que todo si el software o el sistema informático que nosotros desarrollamos o nuestra empresa desarrolló se ajusta a las necesidades que el cliente estableció desde un principio en los casos de, perdón, no en los casos, sino en los requerimientos, en lo que él solicitó. Entonces estas funcionalidades se dividen en 5 criterios: adecuación, exactitud, interoperabilidad, seguridad, conformidad de la funcionalidad. Entonces mire que acá abarca mucho adecuación, si lo que nosotros o nuestra empresa desarrolló o la persona desarrolló se adecua a lo que el cliente solicitó, si es exacto, si maneja niveles de seguridad que por ende los debe manejar y es conforme con la funcionalidad. Confiabilidad es la capacidad del software para asegurar un nivel de funcionamiento adecuado cuando es utilizado en condiciones específicas. La confiabilidad se amplía a sostener un nivel específico de funcionamiento y no una función requerida. Entonces vemos que en esta parte se da más para cuando lo que se desarrolló el cliente confía en él para poder desempeñar sus tareas con el fin de que pidió el software, ¿cierto? Entonces esto se divide en 4 criterios: madurez, tolerancia a errores, recuperabilidad, conformidad a la fiabilidad. Entonces vamos a ver que si el sistema es maduro, ¿cierto? Y tolerancia a errores, pues dentro de las aplicaciones de software no quiere decir que porque se maneje un sistema de calidad no vayan a haber errores. Pues por eso muchas empresas optan por establecer áreas de calidad de software, porque necesitan que otras personas identifiquen esos errores que de pronto el cliente no puede encontrar mientras interactúa con el sistema. Entonces hay tolerancia, pues pueden haber errores, pero debe haber un plan de contingencia para evitarlos. Recuperabilidad: cómo se recupera, digamos, el sistema cuando está haciendo varias actividades.
La usabilidad es la capacidad del software de ser entendido, aprendido y usado de forma fácil y atractiva. Algunos criterios de funcionalidad, fiabilidad y eficiencia afectan su usabilidad. La usabilidad está determinada por los usuarios finales y los usuarios indirectos del software, dirigidos a todos los ambientes, a la preparación del uso y el resultado obtenido. Entonces, como podemos ver acá, nuestro sistema de información o software debe ser para el cliente muy entendible y ser manejado de una manera muy fácil, ¿cierto? Que si necesita llenar una información no sea tediosa, sino que sea en tres simples pasos poder guardar información, ¿cierto? La usabilidad es determinada por los usuarios finales y los indirectos del software. Entonces ellos son los que califican si el software realmente fue usable para ellos. Porque muchos software en la actualidad fueron diseñados con mucho esfuerzo, pero porque por su complicación en muchas partes han dejado de ser usables, entonces han perdido como ese lugar en el mercado. Entonces estos se dividen en 5 criterios: entendimiento, aprendizaje, operatividad, atracción y conformidad de uso. Entonces ahí vemos que ahí engloba todo lo que tenga que ver con que el cliente entienda cómo maneja el sistema, también cómo opera, que sea de fácil aprendizaje, que se sienta atraído a manejarlo, porque es una cosa tenerlo y haberlo comprado y otra que definitivamente no se sienta atraído a manejarlo y que esté conforme con ese uso. En cuanto a la eficiencia, es la forma del desempeño adecuado, de acuerdo al número de recursos utilizados según las condiciones planteadas. Se debe tener en cuenta otros aspectos como la configuración del hardware, el sistema operativo, entre otros. Entonces vemos que acá aplica muy bien que el sistema debe ser eficiente, se debe comportar de una manera adecuada bajo unas condiciones que él mismo requiera, tanto de hardware como de software, ¿cierto? Y se debe desempeñar adecuadamente, porque la verdad a nadie le es placentero manejar o estar navegando en una página de internet que realmente cargue su contenido a los 2, 3 o 5 minutos. Ya sería muy estresante, ¿cierto? Entonces la eficiencia se divide en 3 criterios: comportamiento de tiempos, utilización de recursos y conformidad de eficiencia. Entonces también aplica los tiempos, porque todo tiene que ir muy medido. Entonces yo no puedo poner a esperar a un usuario o a un cliente 5 minutos a que cargue un formulario, 10, 15 minutos. No, hay que buscar la manera de ser eficientes. La capacidad de mantenimiento. Esta capacidad es la cualidad que tiene el software para ser modificado, incluyendo correcciones o mejoras del software, a cambios en el entorno, especificaciones de requerimientos funcionales. Entonces vemos que ahora en día el mundo del software es muy cambiante y siempre los clientes buscan una facilidad dentro de su sistema de información. Entonces por ende buscan que ese software sea modificado, es decir, que se le añadan nuevas funcionalidades según lo que ellos requieran. Entonces el software debería tener esa facilidad de tener un mantenimiento tal sea como cual, que si hay digamos, si el software maneja un tema de ley, sea fácil implementarlo. Y también se le hagan mejoras, sea de interfaz o de diferentes temas que se pudieran ver durante el camino. También se dividen 5 criterios: capacidad de ser analizado, cambiabilidad, estabilidad, facilidad de prueba, conformidad de facilidad de mantenimiento. Entonces, antes de hacer un cambio debe ser analizado, también debe tener la posibilidad de poderlo cambiar, de que sea estable, de que sea fácil al momento de probar y que sea fácil hacerle el mantenimiento. Portabilidad: la capacidad que tiene el software para ser trasladado de un entorno a otro. Entonces vemos que de pronto hay muchos software que brindan un servicio
y otros brindan otro. Entonces, tener la facilidad de que esos dos sistemas se integren y puedan funcionar los dos en un mismo entorno y hacerlo de la mejor manera. Entonces, también se divide en 5 criterios: aceptabilidad, facilidad de instalación, coexistencia, reemplazabilidad, conformidad de portabilidad. Ahora vamos con la segunda parte que hacíamos énfasis al principio, que es la calidad del uso. Es la visión de la calidad del usuario en un entorno que contiene el software y en medida a partir de los resultados de usar el software en el entorno, más que por las propiedades del software mismo. Esta calidad se está refiriendo a esa calidad que se le da al producto a medida que se va usando y se divide en eficacia, productividad, seguridad y satisfacción. En cuanto a la eficacia, es la capacidad del software para permitir a los usuarios finales realizar los procesos con exactitud e integridad. Entonces vemos que hay muchos sistemas, digamos los contables, en los cuales yo hago un proceso y se tiene que reflejar sea en un archivo plano o en un cierre de cuentas o en una factura. Entonces, que el sistema realice esto eficazmente y los resultados que tenga que arrojar en su debido momento los haga adecuadamente. Productividad. Es la forma como el software permite a los usuarios emplear cantidades apropiadas de recursos en relación a la eficacia lograda en un contexto específico de uso. Para una empresa es muy importante que el software no afecte la productividad del empleado. Entonces vemos que un software es utilizado como una herramienta para facilitar dicha productividad. Entonces el software debería tener la capacidad de ser una ayuda más para el empleado, no una carga. Entonces por eso es que el sistema debe manejar grandes cantidades de recursos, pues que se puedan conectar las máquinas entre sí y todos manejar el mismo sistema, ¿cierto? La seguridad se refiere al que el software no tenga niveles de riesgo para causar daños a las personas, instituciones, software, propiedad intelectual o entorno. Los riesgos son normalmente el resultado de las deficiencias en la funcionalidad, incluyendo seguridad, fiabilidad, usabilidad o facilidad de mantenimiento. Entonces ahora los software deberían ser extremadamente seguros porque, como sabemos, hay gente inapropiada que se hacen llamar hackers o son hackers y tratan de violar la seguridad y robar información de estas empresas y causarles mucho daño. Entonces debería nuestro software o los software que se realicen deberían tener un nivel de seguridad muy alto, ya que en esto está incluyéndose mucha parte de la información de los clientes y eso es lo que realmente importa, digamos, dentro de una empresa de software, la información que se maneje y cómo se maneja. La satisfacción es la respuesta del usuario en la interacción con el software e incluso las aptitudes hacia el uso del mismo. A continuación se describe un cuadro donde podremos resumir las características de cada uno de sus atributos. Este cuadro nos ayudará pues a visualizar el proceso de evaluación. Este cuadro hace referencia a los niveles que hay de satisfacción dentro de los clientes. Pues por lo corto que hace la presentación no se va a mostrar, pero cabe destacar que si un cliente es satisfecho, pues va a seguir utilizando y va a seguir recomendando y va a seguir dando buena impresión de nuestro software. Entonces eso es una ganancia cuando se trata de comercializar software. Ahora hablando pues como de las métricas, existen unas métricas de calidad de software. Estas son un conjunto de reglas generadas para la creación de productos de software con calidad, que si se siguen correctamente pueden garantizar que el proyecto dará como resultado la satisfacción del cliente. Cabe recordar que la calidad no se mide como un área que es la encargada de realizar la entrega final al usuario final, no. La calidad se debe medir desde que se hace una planeación hasta que se hace un análisis, donde se hace un desarrollo
donde se hacen unas pruebas y hasta donde se hace una entrega final. Entonces la tarea del área de calidad no es solo de ellos, la calidad no es solo del área de calidad, sino de toda la empresa. Entonces comprende un amplio rango de actividades diversas. Estas son algunas: el aseguramiento y control de la calidad, modelos de fiabilidad, modelos de evaluación de ejecución y modelos de medidas de productividad. Estas se clasifican bajo dos criterios, bajo dos temas, que son según criterios y según contextos. Dentro de los criterios tenemos criterio de complejidad, de calidad, de competencia, de desempeño y estilizada, ¿cierto? Y según el contexto tenemos métricas de proceso, proyectos y producto. Entonces, según los criterios, según los criterios tenemos que son de complejidad. Esta métrica me define a mí la complejidad, o sea, el volumen, el tamaño, las anidaciones y configuraciones que va a tener ese software. De calidad, definen la calidad del software, la exactitud, estructuración o modulación, las pruebas y el mantenimiento. Si es de competencia, me mide el intento de valorar o medir las actividades de productividad de los programadores con respecto a su certeza, rapidez de eficacia y competencia. Como sabemos, dentro de las empresas se mide mucho al empleado, ¿cierto? Entonces esa métrica me ayuda a esto. De desempeño, esta me mide la conducta de los módulos y sistemas de un software bajo la supervisión del CO, que es un organismo de control, o del hardware. Este CO puede ser el mismo sistema operativo que se esté manejando. Entonces me mide cómo se desempeña el software integrando varios módulos. Y las estilizadas, que son experimentaciones y preferencias, estilos de código, qué estilo de código maneja el programador, convenciones y limitaciones que se pueden tener durante el proyecto o la fase. Según el contexto ya tenemos métricas que son del proceso, ¿cierto? Entonces estas métricas son recopiladas de todos los proyectos durante un largo periodo de tiempo. Como sabemos, los procesos no son de 2 ni 3 días, ni los proyectos. Los proyectos pueden durar entre un mes y medio, depende el proyecto que se vaya a tocar, ¿cierto? Y estas se caracterizan por controlar y la ejecución del proyecto. Estas controlan y ejecutan el proyecto en sí. Y también miden tiempos de las fases. Como sabemos, la ingeniería del software se divide en una fase de análisis, desarrollo, diseño, pruebas y, digámoslo así, una parte de asesoría, ¿cierto? Entonces durante esas fases se van a medir unos tiempos y se van a hacer cronogramas con el fin de cumplir unas fechas previamente establecidas para poder cumplir con el proyecto. Si son métricas de proyecto, se caracterizan por dos cosas: permiten evaluar el estado del proyecto y también permiten hacer pista a los riesgos. Durante esta métrica me ayuda a mí, o nos ayuda a cada uno de nosotros a evaluar en qué estado se encuentra el proyecto en cierta línea del tiempo. Si el proyecto está para 2 meses, ¿cómo está mi proyecto a un mes de la entrega, ¿cierto? Y me permite identificar qué riesgos puedo tener en ese preciso momento de la línea del tiempo. Puede ser dentro de 1 o faltando 15 días para la entrega. Y las métricas del producto se caracterizan porque se centran en las características del software y no cómo fue producido, ¿cierto? Entonces se centran en el plus, en lo que yo le ofrezco al cliente con el sistema que yo le estoy brindando, ¿cierto? Y también son productos, los artefactos, documentos, modelos y componentes que conforman el software. Entonces el software no es solo el desarrollo, el código que hay embebido en él,
sino que hay unos artefactos, unos documentos y unos modelos y componentes que hacen parte de él. Tenemos diseños de casos de prueba, casos de uso, actas de entrega, actas de reuniones, requisitos, etcétera. Y se miden cosas como el tamaño, la calidad, la totalidad y la volatilidad y el esfuerzo de este. Tenemos unos modelos que son como los más conocidos. Es el modelo de MCLAC, que empezó, pues que se estableció en el año 1977. El modelo de FURS, que es del año 1987. El modelo de Dronney, que es 1996, de la norma ISO 9000, ISO 9000, ISO IS 926, de la que hablamos al principio de la presentación, y el modelo MOSCA, que ese es el modelo sistemático de calidad. Entonces, compañeros, muchas gracias. Esta fue como mi aporte al tema. Espero que les haya quedado muy claro y muchas gracias por la atención prestada.